Hola, el día de hoy continuaremos con el manga de subiendo de nivel con las mejores habilidades. Una habilidad desconocida entre signos de interrogación, la cual se tiene un dominio del 12%, y la información dice entre signos de interrogación desciende. Y en ese astro donde obtuvo la habilidad seguramente hay pistas sobre la verdadera naturaleza de la misma. Por esta razón la misión secundaria estaba iniciada. Hatran desea algo de ti, entra en su mundo destruido y trae la perla carmesí de las ruinas del rey muerto. Si tiene éxito recibiría una recompensa en base a la decisión de Hatram. Luego de llegar nuevamente a la estrella destruida, Taesan le dijo al fantasma que habían vuelto. Y el ambiente seguía siendo igual de hostil, ¿no? Pero justo en ese momento el prota se dio cuenta de un ojo que se encontraba en el cielo y este último se enfocaba en el chico. Al darse cuenta de esto, Taesan dijo que no, esta vez es diferente, así que los acabaría, y eso era lo que ellos querían después de todo. Inmediatamente delante del prota una enorme criatura se hizo presente. Taesan comenzó a decir que es una bienvenida bastante calurosa de alguien como ellos, la cual no le emociona en lo absoluto. El chico inmediatamente terminó activando su habilidad de rapidez. Preparándose para atacar, Taesan mencionaba que terminaría con eso lo más rápido posible, moviéndose a gran velocidad. El chico comenzó a pensar que los ataques comunes no tienen efecto en estas criaturas, y sería mejor esquivar sus ataques, pero no quería hacer algo como eso. Mientras múltiples piedras volaban en la dirección de Taesan, el chico se preparaba para contrarrestarlas. Mientras utilizaba la habilidad de uno de sus artefactos, Taesan mencionaba que como se esperaba, no lo iban a dejar tranquilo. Inmediatamente el chico terminó activando su habilidad de resistencia. En esa situación comenzó a pensar que si es igual a la última vez no sería necesario enfrentarse a esos gigantes absurdamente grandes uno por uno, y debe de haber un núcleo en su interior que esté dando las órdenes. Así que su objetivo actualmente es encontrar ese núcleo. Taesan inmediatamente terminó activando la habilidad del ciervo que camina por el sendero del viento. Y parece que esos monstruos no son tan tontos como para exponer sus puntos débiles al exterior, moviéndose Taesan a gran velocidad hacia donde se encontraban sus enemigos. Aquel monstruo gigante observaba cómo el chico se acercaba lentamente a él, mientras que Taesan se preparaba para activar su golpe poderoso. El chico mencionaba que entonces iban a ver qué era lo que estaba escondiendo en su interior, mientras que el monstruo no pudo hacer nada para defenderse de aquel ataque, recibiendo un poderoso puñetazo de Taesan en una de sus piernas y descubriendo en el proceso aquel núcleo que el chico estaba buscando, mencionando que finalmente lo había encontrado. Con su espada a gran velocidad, el prota terminó atravesando aquel núcleo fácilmente, haciendo que la criatura lentamente comenzara a desaparecer. Inmediatamente el sistema le mencionó al prota que se había activado su aumento de la velocidad de ataque. La maestría entre signos de interrogación había aumentado un 3%. La habilidad completamente desconocida pasó de un 12% a un 15% solamente después de destruir un núcleo. Al darse cuenta de esto, Taesan comenzó a pensar que la habilidad de la cual no se conoce nada actualmente había aumentado, y parece que estaba relacionada con la habilidad de absorber el nivel de los oponentes o algo similar. Aunque en esa situación ni siquiera le dan tiempo para recuperar el aliento, mientras que el fantasma le gritaba al prota que allí venía una tormenta. Y esta se veía mucho más fuerte que la de la última vez, así que el chico tenía que tener mucho cuidado. Taesan comenzó a decir que no había tiempo para esquivar y rodear la tormenta, tenían que atravesarla rápidamente. El fantasma, preocupado por el prota, le preguntaba que a qué se refería, tenían que esperar un momento, pero Taesan ya había comenzado a avanzar. En medio de esa peligrosa situación, el sistema mencionaba lo siguiente: estaba utilizando los zapatos forjados con un mineral de un golem y templados con un espíritu. Ahora todas las restricciones se encontraban siendo liberadas, todas aquellas que lo ataban. Al darse cuenta de que el prota había disipado tan solo con sus botas la tormenta, el fantasma le preguntaba al chico qué era eso. ¿Eso también es posible? Pero las sorpresas no acababan allí, ya que algo terminó llamando la atención de Taesan. Al darse cuenta de lo sucedido, el fantasma preocupado le gritaba al prota que tenían un acantilado justo enfrente. Taesan terminó sujetándose de uno de los pequeños peñascos que tenía aquel acantilado. El prota se preguntaba si acaso lo estaban bloqueando con acantilados tan altos que ni siquiera puede ver su final. Y esa le pareció una manera de complicarlo todo, aún así le parecía algo interesante. Parece que el universo estaba haciendo todo lo posible para acabar con él. El fantasma, asustado, le dijo al prota que la altura no es el problema, ya que los acantilados se estaban acercando entre sí, e iban a aplastar al prota el uno contra el otro. Taesan, dándose cuenta de la situación, comenzó a decir que a esa velocidad no hay tiempo suficiente, antes de llegar a la cima sería completamente aplastado. El chico entonces terminó activando su habilidad de aceleración. A gran velocidad el prota comenzaba a saltar entre los peñascos utilizando el apoyo entre ambos para subir lo más rápido posible. Y al llegar a la cima el prota terminó utilizando su habilidad libertad de elección.
la cual le permitió intercambiar sus estadísticas de inteligencia hacia la de agilidad. Mientras los peñascos chocaban entre sí, el prota terminó activando su habilidad salto aéreo para mantenerse más tiempo flotando. Preocupado, el fantasma llamaba la atención del prota y le dijo que al menos no lo aplastaron, pero ahora, ¿qué iban a hacer? En ese momento, Tae-san terminó activando su habilidad de fortaleza mientras le preguntaba al fantasma qué era lo que iba a hacer, pues simplemente se iba a preparar para obtener una nueva habilidad. Desde esa altura, Tae-san comenzó a caer nuevamente hacia el interior del peñasco en caída libre, sin ningún tipo de restricciones. E instantes después, el prota terminó impactándose en el suelo a gran velocidad. El sistema le notificaba que había recibido 1243 puntos de daño. También mencionaba que había aterrizado desde una altura extremadamente elevada. La habilidad especial activa salto había sido obtenida. La habilidad especial activa aterrizaje también había sido obtenida. El fantasma le preguntaba al prota si de verdad sabía que eso iba a suceder, a lo que el prota le dijo que por supuesto ya se lo estaba esperando. Observando el cielo, Tae-san le dijo al fantasma que intentaría relajarse un poco para ver las habilidades, pero al parecer no le darían la oportunidad. El fantasma, dándose cuenta de esto mismo, le dijo al prota que ya lo sabía, estaban decididos en acabar con él. Aunque también era cierto que las ruinas no se encontraban tan lejos, observando la gigantesca puerta que se encontraba justo debajo de ellos en el suelo. Al observarla, Tae-san dijo que al parecer lo que Hatran está buscando se encuentra justo allí debajo. Utilizando su fuerza bruta, Tae-san terminó destruyendo aquella puerta. Llegando al interior de la habitación, Tae-san preguntaba si eran unas ruinas importantes, aunque no lo parecen, estaban demasiado descuidadas. Y ni siquiera las trampas en ese sitio eran la gran cosa. Observando la situación, el prota preguntaba si acaso esa era la joya que Hatran quería, y quizás sea un material para crear algo realmente increíble. El fantasma le dijo al prota que no lo sabía, no estaba del todo seguro. Pero justo en ese instante del techo comenzó a gotear un extraño líquido viscoso y de color oscuro. Este líquido lentamente comenzó a tomar forma justo detrás del prota y para cuando el chico reaccionó se dio cuenta de que una forma humanoide estaba a punto de alcanzarlo. Pero antes de que eso sucediera, Tae-san terminó alejándose a gran velocidad, evitando cualquier tipo de ataque y al mismo tiempo preparándose para analizar a su oponente. Tae-san preguntaba si eso es un fantasma y qué era lo que había hecho hace justo un momento atrás. El fantasma, observando la situación, preguntaba si acaso no es una especie de conglomerado de voluntades. Tae-san, confundido, le preguntaba al fantasma que a qué se refería con eso. El fantasma le dijo al prota que una voluntad poderosa puede tomar una forma física. Y no es algo media si se trata de la voluntad de un mundo entero, es completamente posible. Esta es como una especie de encarnación o algo similar. Tae-san le dijo al fantasma que lo podía entender, entonces, ¿ese ataque de antes fue una especie de distorsión espacial? Y de no ser por el ojo de la sintonía habría quedado atrapado sin remedio. Aún así, esa criatura parece ser algo torpe y lenta. El fantasma, dándose cuenta de la situación, le gritaba al prota que las ruinas se estaban derrumbando, tenían que terminar todo eso rápido, a lo que el chico le respondió que por supuesto que lo sabía, lanzándose rápidamente a atacar a aquella criatura. Llegando lo suficientemente cerca de aquella criatura, el prota terminó realizando múltiples ataques, mientras que el monstruo al parecer comenzaba a desgarrarse constantemente. Luego de acabar con aquella criatura, el sistema le mencionaba al prota que su habilidad Ascenso Espiritual se había activado, la maestría de la habilidad Indescifrable había aumentado un 5%. Además de ello, había obtenido el orbe carmesí, por lo cual la submisión había sido completada. Un rato después, en el laberinto, justo en la habitación del herrero, este último le dijo al prota que había regresado sano y salvo, y con eso podría crear algo bastante interesante. Sin embargo, necesita 5 objetos del mismo nivel para hacer algo realmente sólido. Tae-san le dijo al herrero que eso no importaba, ya que él podía conseguir esos objetos. El hombre le dijo al prota que estaba de acuerdo, pero por cierto, parece que el ambiente había cambiado de nuevo, preguntándole al prota si había obtenido algo más mientras estaba allí. Esto llamó la atención del prota por un momento. Tae-san comenzó a relatar que era cierto, después de derrotar a aquella encarnación sintió que había obtenido algo. El sistema le mencionaba lo siguiente, su habilidad Ascensión Espiritual se había activado. La maestría de la habilidad Indescifrable había aumentado un 5%. Tae-san sigue relatando que cuando Ascensión Espiritual, que roba el poder de los oponentes derrotados, se activa, la maestría de la habilidad sigue aumentando. Y fue como si su percepción cambiara de alguna manera, algo que no podía comprender. Dándole la espalda al herrero, el prota le dijo que aún no lo entendía del todo, pero entonces, ¿qué era exactamente lo que le estaba sucediendo? Sacando una de sus espadas, el prota se preguntaba que ese cambio en su percepción qué era lo que había sucedido exactamente, y qué relación tiene esto con la habilidad misteriosa que ha obtenido. El prota entonces, preparándose, le dijo al herrero que lo iba a comprobar ahora mismo, iba a descubrir de qué se trataba en ese instante.
Tae-san comenzó a recordar aquel sentimiento extraño que sintió en el otro mundo y cómo diablos se relacionaba eso con la habilidad desconocida. Definitivamente tenía que descubrirlo. Un rato después, obviamente en el laberinto, nos encontramos en la sala de los espíritus del piso 25, donde Tae-san se encontraba acabando con todos los espíritus que se cruzaban en su camino. Mientras Tae-san observaba el sistema, podemos ver que la habilidad conceptual de la cual no se conoce nada se encuentra actualmente en el 20% y su poder de voluntad y toda la demás información es completamente desconocida. El fantasma le preguntaba al prota qué era exactamente eso, pero ni siquiera el mismo prota sabía realmente qué era lo que estaba sucediendo. Tae-san se preguntaba qué era exactamente ese poder de la voluntad, pues cada vez que aumentaba el nivel de la habilidad, el signo de interrogación cambiaba a una palabra. Entonces Tae-san supo una cosa, que eso seguía siendo una especie de experimento. Observando a los fantasmas que lo rodeaban, Tae-san inmediatamente se preparó para comenzar la pelea una vez más. Tae-san mientras peleaba comenzó a decir que lo que es seguro es que cada vez que los espíritus oscuros se mueven puede sentir cómo cambia su poder. ¿Y podría sentir el flujo de un poder desconocido en cualquier zona del laberinto? El fantasma le preguntaba al prota que a qué se refería con sentir un poder desconocido que cambiaba cada vez que los espíritus atacaban. Entonces, ¿qué pasaba cuando el prota realizaba ataques? Tae-san le dijo al fantasma que era momento de intentar comprobarlo. Justo en ese momento, el prota se movió a gran velocidad y terminó alcanzando al espíritu rápidamente. Luego de acabar con el fantasma, Tae-san mencionaba que incluso si su poder cambiaba no podía retroceder. Y ahora parecía tener una pequeña suposición después de todo. El fantasma le dijo al prota que ese lugar ahora era más o menos resuelto, así que era momento de marcharse a otro sitio. El prota le preguntaba que a qué se refería. El fantasma le dijo al prota que lo había pensado mientras se encontraban de camino, y ese poder que había mencionado, ¿por qué no lo llamaba simplemente fuerza de voluntad? Y ahora era momento de averiguar si el cuerpo del prota era lo que atacaba primero o era su fuerza de voluntad la que tomaba la iniciativa. Por esa razón, el fantasma esperaba que el prota peleara contra ese tipo. Tratándose nada más y nada menos que del jefe del piso 25, un espíritu oscuro de nivel medio. Tae-san inmediatamente se enfocó en el enemigo que tenía justo delante, pero rápidamente algo le llamó la atención, era el pequeño símbolo que tenía en la frente aquel espíritu. Antes de que el espíritu pudiese realizar cualquier movimiento, Tae-san vio la oportunidad perfecta para realizar un ataque. En ese momento el sistema le mencionaba que había ganado contra el espíritu oscuro de nivel medio. El sistema mostraba lo siguiente: recompensa entre signos de interrogación, poder entre signos de interrogación. Había obtenido un libro de magia azul. También obtuvo una túnica negra de color azabache. Magia negra más 4 puntos, defensa más 20 puntos. Una túnica que algún demonio arrojó al suelo a modo de broma. Los brujos decían que era un regalo de los dioses y la consideraban más preciada que sus propias vidas. Al observarlo, Tae-san mencionaba que eso no estaba para nada mal. El fantasma le dijo al prota que, por cierto, tenía que revisar los artículos más tarde. ¿Cuál fue el resultado? ¿Acaso había sentido algo? El prota le dijo que bueno, creía que la fuerza de voluntad se movió sutilmente primero. Y es difícil expresarlo con palabras, pero si pensaba blandir la espada, su cuerpo ya se encontraba blandiendo la espada. Entonces, ¿deberían de decir que el cuerpo se mueve antes de que la mente dé una señal? Sorprendido, el fantasma le preguntaba al prota si eso es verdad, comenzando a pensar que no creía que nunca antes alguien haya alcanzado ese nivel. Todavía alterado, el fantasma le dijo al prota que entonces pensaba que el chico había alcanzado un nivel muy poderoso. Confundido, Tae-san le preguntaba al fantasma si acaso lo que estaba diciendo era verdad. El fantasma le dijo a Tae-san que así es, debido a que le ha quitado la voluntad al mundo, había alcanzado un estado en el cual podía leer la voluntad de todas las cosas. ¿Y acaso ese no era el poder que había obtenido después de todo? Por ejemplo, cuando se encuentra con un enemigo y lo ataca, hay cosas que hace antes de actuar, preguntándole si acaso no es así. El prota le dijo que bueno, debe de decir algo como atacar. El fantasma le dijo al prota que así es, leer los movimientos de la espada, el movimiento de los músculos y los ojos del oponente. Y más allá de todo eso se encuentra el estado de la lectura de la mente. El prota ha llegado hasta ese nivel. Tae-san le dijo al fantasma que sinceramente no sabía si sería bastante útil de utilizar, ya que es difícil de utilizar porque no hay diferencia de demora entre los movimientos de la voluntad y sus acciones reales. El fantasma le dijo al prota que qué era lo que estaba diciendo, eso es porque su nivel de habilidad es bajo ahora mismo. Pero ese poder es increíble y una vez que se acostumbre podría contraatacar incluso antes de que su oponente haga cualquier movimiento. El fantasma seguía conmocionado, mencionándose que no podía creerse que el prota tenga tal poder. Y lo que Tae-san se llevó fue la voluntad del mundo mismo. Y el nivel en sí es demasiado alto como para poder decir que leer la voluntad es solamente el límite, ya que si Tae-san alcanzara un dominio del 100%, iría más allá de la lectura. ¿No sería posible encarnar la propia voluntad?
Aunque no, probablemente no sea del todo posible, porque ese es un poder otorgado solamente a los trascendentes. Pero, ¿acaso tiene sentido que un mortal pueda quitarle la voluntad al mundo? Nunca antes había escuchado hablar de algo así, en particular la habilidad de elevar el espíritu que se activa al ganar voluntad. Y esa es claramente una habilidad que supera con creces a la de un mortal. Aunque el fantasma todavía seguía confundido y no sabía qué pensar acerca de todo esto. Tae-san llamaba la atención del fantasma y le preguntaba qué era lo que estaba haciendo. No había tiempo para holgazanear, a lo que el fantasma le dijo al prota que sí, tenía toda la razón. Emocionado, el fantasma seguía pensando que hasta dónde podría llegar ese tipo, ya que es inevitable que sus expectativas crezcan en base al poder del prota. Un tiempo después, Tae-san había superado fácilmente el piso 26 e inclusive el piso 27. Un rato después, una ventana del sistema mencionaba lo siguiente: había derrotado al espíritu de la luz intermedio, el jefe del piso 28. Como recompensa había conseguido el anillo azul, el cual proporciona 15 puntos de fuerza, 15 puntos de destreza, 15 puntos de inteligencia. El poder de la naturaleza fluye hacia el usuario, da fuerza profunda y poderosa. El fantasma le preguntó al prota si acaso no debería de descansar, ya que lo estaba haciendo demasiado rápido. El prota le dijo al fantasma que no hay nada bueno en tomárselo con calma, y ahora que había acumulado muchos artículos sería una buena idea tomarse un descanso y repararlos. Un rato después, el prota terminó llegando donde se encontraba el fantasma loco. Tae-san continuó mencionando que además todavía estaba en la búsqueda, una misión para derrotar al jefe de la habitación secreta en el piso 29, encomendada por el espíritu loco del piso 20. El fantasma le dijo al prota que odiaba mucho a ese tipo, pero Tae-san le dijo que le guste o no, el piso 29 estaba a la vuelta de la esquina y deberían de descansar un poco. Y ahora tenían que cambiar todo lo que pueda ser reemplazado. El prota terminó sacando un collar de runas blancas, el cual proporciona 15 puntos de defensa, magia más 8 puntos e inteligencia más 25 puntos. Este es un collar hecho con runas muy poderosas. Tae-san continuó pensando que los objetos obtenidos en las habitaciones secretas también son bastante útiles. Por ejemplo, el pendiente lleno de la sangre de 100 personas, el cual proporciona más 20 puntos de defensa. Este es un pendiente hecho por un noble loco que llamó a un brujo. Y ahora el prota se ha convertido en el último dueño de la sangre que entró en los pendientes. Tae-san comenzó a decir que como habían acumulado bastantes objetos con magia negra, sería una buena idea ofrecérselos al dios demonio y luego retirarse. El prota también terminó consiguiendo una pulsera de mitril, la cual da más 15 puntos en ataque y 30 puntos en defensa. Una pulsera hecha de mitril es excelente tanto para el ataque como para la defensa. Luego de observar todo eso, Tae-san dijo que eso debería de ser suficiente, dejando caer 3 objetos justo en el suelo. Uniendo sus manos como si le estuviese orando al dios demonio, el prota inmediatamente terminó llevando a cabo el proceso. Lucifer terminó apareciendo delante del chico, mencionándole esto último que se volvían a encontrar, llamándolo por su nombre. El prota le dijo al dios demonio que le agradecía, ya que la magia negra que le dio antes había sido bastante útil. El dios le dijo al prota que no estaba mal oírle decir eso, pero la razón por la cual le había llamado era para obtener nueva magia negra, preguntándole si acaso no es verdad. Aunque bueno, creía que eso estaba bien. El sistema le mencionaba a Tae-san que el dios demonio terminó otorgándole el rayo negro de Mephisto. Lucifer le dijo al chico que esa sería una buena habilidad para él ahora, así que por favor tenía que aceptarla con gratitud. Tae-san se encontraba confundido, pues es una habilidad elegida por el dios mismo, a lo que el chico inmediatamente le agradeció, pero se encontraba un poco confundido. El dios demonio le dijo al prota que fue más rápido de lo que había pensado, y quizás sea porque su poder había incrementado. Ahora el poder que reside dentro del prota, a ese ritmo la semilla no tardará mucho en brotar. Confundido, Tae-san le preguntaba al dios que a qué se refería, ya que no sabía de qué se encontraba hablando, pero justo en ese momento el dios lo interrumpe. Lucifer le dijo a Tae-san que no necesitaba saberlo ahora mismo, pues si intentaba forzar el crecimiento de los brotes, estos terminarían pudriéndose. Y además, había una cosa más que tenía que decirle. Probablemente se dio cuenta de la situación general después de escuchar lo que le estaba diciendo ese tipo, refiriéndose a Rakiratas. Lucifer le dijo a Tae-san que la próxima vez ella bajaría personalmente a la Tierra, así que entonces ella sabía que él podía ganar, ya que creía en él. Emocionado, Tae-san le dijo al dios que sí, lo haría aunque ésta no se lo dijera. Tae-san comenzó a pensar que entonces el dios demonio bajaría a la Tierra. Al final los dioses también terminarían interviniendo en todo este problema. Tae-san dijo que sería mejor que se diera prisa, ya que la próxima vez definitivamente no terminaría tan solo con un monstruo de nivel B. Un rato después observamos una explosión. El prota se encontraba enfrentándose al jefe del piso número 29, el homúnculo distorsionado.
Mientras esquivaba las púas que salían de todos lados, el fantasma le decía al prota que eso era bastante molesto, ya que ni siquiera podía lidiar con jugadores promedios del piso 20. Tarzan comenzó a decir que las habilidades recién adquiridas, ¿acaso era momento de intentar ponerlas a prueba para ver si funcionaban? Primero que nada, comenzaría con las habilidades mágicas que recibió de Lilith. El hechizo para principiantes Parpadeo Aleatorio, el cual tiene un consumo de 40 puntos de maná y la comprensión de la habilidad es de tan solo el 1%. Puede moverse instantáneamente hacia una ubicación aleatoria hasta cierta distancia centrada en su ubicación. Esta habilidad no puede utilizarse durante 10 minutos después de su primer uso. Inmediatamente, Tarzan terminó activando su habilidad de parpadeo aleatorio, y el chico ahora mismo se encontraba justo por encima del jefe, cosa que dejó bastante sorprendido al jefe. Tarzan comenzó a decir que ese es un ataque instantáneo que no se puede evitar. Vemos cómo Tarzan había activado el rayo negro de Mephisto, ataque el cual impactó de lleno a aquel monstruo. Artes oscuras para principiantes, rayo negro de Mephisto. Coste de maná 30 puntos, consumo de base de poder mágico 30 puntos. Invoca un rayo negro del diablo Mephistos y apuñala al enemigo. El oponente es mejor cuando no es Mephisto. Y si eres débil no podrás evitarlo, cuando es golpeado inflige una ligera rigidez al oponente. Aterrizando, Tarzan mencionaba que como era de esperarse, eso también es bastante bueno. Como recompensas, el prota terminó obteniendo el anillo de obsesión y también había obtenido el orbe del abismo. Tarzan, observando esto, comenzó a mencionar que el orbe del abismo es un objeto material, así que lo pondría en el inventario. Y puede utilizar el anillo de inmediato, ya que el equipo que aumenta la velocidad de acción siempre es bueno. Anillo de obsesión, 5 puntos de defensa, un anillo hecho para una persona que no quiere separarse de alguien. Y cuando está en una situación 1 contra 1 con un oponente, todas las velocidades de acción aumentan. Tarzan le dijo al fantasma que tenían que irse rápido, ya que parecía que casi llegaban a su destino. El fantasma le preguntaba al prota si acaso no era el piso 29 el lugar del cual le habló el fantasma loco. Tarzan le dijo que así es, estuvo explorando los alrededores antes. Una tierra de espíritus y un paraíso para los fugitivos. Las raíces de los árboles que sostienen la tierra. Ya estaba casi todo terminado. Pero ¿qué diablos era lo que quería? Ya casi terminaba con la misión. Sin embargo, no podía ver nada ni siquiera utilizando su ruta de reconocimiento. Y probablemente sea mucho más difícil que antes, entonces no sería fácil encontrar la entrada. Aunque en esta oportunidad probaría utilizar una habilidad de nivel superior. Tarzan terminó activando la habilidad Sintonía Natural. Y momentos después, Tarzan terminó encontrando lo que estaba buscando, quitando un ladrillo que se encontraba sobresaliendo de la pared. Una puerta terminó abriéndose justo delante del chico, e inmediatamente se encontraba en un espacio completamente separado. Tarzan preguntaba si eso de verdad es una habitación secreta. Es bastante espacioso, tenían que ir entonces hacia el árbol que se encontraba justo en el fondo. Mientras el sol deslumbraba un poco al prota, el chico dijo que es aproximadamente del tamaño de una ciudad y además es demasiado brillante. El fantasma le preguntaba al prota si acaso iba a ser un poco incómodo después de todo. Aún así, mientras se encontraban caminando, el fantasma le dijo al prota que terminarían llegando pronto. Tarzan comenzaba a mencionar que es una energía fuerte la cual se estaba acercando, pero en ese momento le grita al fantasma que tenían que esperar un momento, preguntando qué era eso. Tarzan dijo que este es un enemigo bastante fuerte y al parecer era del cual hablaba el espíritu. Aún así, Tarzan le dijo a este enemigo que lo sentía pero necesitaba las raíces de ese árbol. El espíritu o el fantasma inmediatamente comenzaba a alzarse. Llamando la atención del prota, la criatura comenzaba a hablar, mencionando que los humanos que acabaron con los seres de la naturaleza y destruyeron la gracia dejada por el rey de los espíritus. Ese territorio únicamente les pertenecía a ellos. El fantasma le mencionaba a Tarzan que había aparecido el espíritu que habitaba en los restos. El monstruo le gritó al prota que tenía que volver ahora mismo. Con su nuevo enemigo delante, Tarzan, desenvainando su espada, se disculpó y añadía que no podía hacer algo como eso. Pues para completar la misión que había recibido necesitaba ese árbol que estaba justo detrás de él. Y ahora estaba seguro de que este monstruo no iba a apartarse tranquilamente, a lo que el espíritu comenzaba a hablarle lentamente al prota. Había sido un espíritu blanco enloquecido. ¿Acaso recibió la misión sabiendo qué tipo de entidad era? Aceptar una misión tan insignificante como esa era una completa tontería. Tarzan le dijo al monstruo que entonces sabía mucho acerca de ese espíritu blanco. El espíritu, caminando lentamente hacia el prota, le dijo que lo sabía lo suficiente. Y no parecía normal, ¿verdad? Pero fue el gran rey espíritu quien lo diseñó así desde el principio. Tarzan se preguntaba a qué se refería con diseñar. El monstruo continuó mencionándole al prota que la razón de su existencia es solamente para ser un dispositivo y compensar su inestabilidad como espíritus. No hay nada más ni nada menos. Y los espíritus son originalmente seres cuyo yo ha sido dado por la naturaleza.
Sin embargo, la naturaleza en su esencia es un ser sin yo, existiendo en armonía con el mundo. Y al poseer un yo sin derecho, nuestra existencia siempre fue inestable desde su origen. Y en particular, hubieron muchos espíritus que cayeron debido a las emociones negativas. Entonces necesitaban algo para lidiar con ello. El fantasma al lado del prota le preguntó si acaso esa no es una acción demasiado repulsiva para un espíritu, ya que en otras palabras significaban que necesitaban un basurero emocional. Tarzan le dijo al monstruo que no le importaba qué tipo de cosa sea, solo fue que su comprensión y la del espíritu coincidieron. Terminó recibiendo una misión y había trabajado arduamente hasta ahora. Entonces es justo recibir su recompensa después de ello, y era lo único que necesitaba para liberarse. Al escuchar la declaración del prota, el monstruo no tuvo más remedio que guardar silencio por un momento. Un humano humilde que sigue las instrucciones de un espíritu humilde, que partan parecidos después de todo. Y con su estado actual no podía ganarla al prota, entonces con el poder de esa persona... Pero antes de que el monstruo pudiese hacer algo, el prota se había lanzado a atacarlo, mencionándole que entonces tenía que perecer allí ahora tal y como es. El prota terminó infligiéndole 534 puntos de daño al espíritu que habitaba en los restos. Y mientras realizaba múltiples ataques, las ventanas de que el prota se encontraba haciendo daño seguían aumentando. El monstruo, por otro lado, le dijo al prota que él es un ser humano sin modales, sin educación y sin respeto por el orden. Sonriendo, Tarzan le dijo que lo lamentaba, pero no sabía cómo mostrarle cortesía a un esqueleto ruidoso. El monstruo, al escuchar esto furioso, comenzó a maldecir al prota y le dijo al chico que le daría la muerte que se merece. El sistema le mencionaba a Tarzan que el esqueleto que habita entre los restos ha despertado con una pequeña chispa, mostrándonos una explosión de energía la cual obligó a Tarzan a tener que retroceder. Vemos una enorme bola de energía que venía descendiendo del cielo. El esqueleto comenzó a decirle al prota que ese es el refugio otorgado por el rey, y él es un espíritu nacido para encargarse de cuidar ese lugar. Así que acabaría con el prota con el poder que le había otorgado su rey. Ante todo aquel despliegue de poder, el sistema le mencionaba a Tarzan que el oponente es un enemigo difícil de vencer. Pero Tarzan no se encontraba preocupado por esto, ya que se encontraba utilizando las flechas de hielo, preguntando si acaso las flechas de hielo llegarían a evaporarse. El esqueleto continuaba hablando que ese es el poder proveniente de la gracia de su rey espíritu. El sistema seguía mencionando que el esqueleto que habita en los restos encendió una pequeña chispa. El esqueleto le dijo a Tarzan que el sol que habitaba en él es el poder del rey espíritu, y él siendo simplemente un humano no podría resistir algo como eso. Así que simplemente tenía que perecer en silencio, mientras que Tarzan observaba fijamente a aquel monstruo y el ataque que estaba a punto de alcanzarlo. Tarzan le dijo al monstruo que era una lástima, pero él no es el único que puede aprovecharse del poder de los fuertes. Tarzan comenzó a pensar que el rey de los espíritus es probablemente una entidad que ha descendido hasta las profundidades, y eso para él estaba bien. El prota comenzó a recordar el regalo que le había dado Raquiratas en aquel momento cuando se encontraban en la tierra. Y con todo ello, Tarzan comenzó a utilizar aquel poder que no había probado hasta el momento. Mientras que una energía ominosa recorría todo su cuerpo, un pensamiento se hacía claro en la mente de Tarzan. Tenía que acabarlos a todos, tenía que acabar con cada uno de ellos, tenía que matar a todos los que se cruzaran en su camino. Tarzan había activado la habilidad de Raquiratas, la corrupción. Inmediatamente el prota, utilizando este poder, rápidamente destruyó el ataque que había realizado el esqueleto anteriormente e incluso había partido parte del suelo, dejando al monstruo sorprendido. El espíritu no se lo podía creer, ya que ese poder es el poder del apóstol. Aunque bien, analizando la situación, el espíritu seguía mencionando que su cuerpo no podría ser capaz de alcanzar ni siquiera una décima parte de su rendimiento original en tal caso. Además, el prota terminaría siendo devorado por el poder en sí mismo. Y la persona que le había entregado ese poder era nada más y nada menos que su enemigo. Vemos cómo Tarzan se encontraba gritando que lo acabaría, continuaba gritando que tenía que acabar al enemigo. Al parecer, el chico se encontraba en una especie de trance. Tarzan, al parecer en su mente, se encontraba pensando que había demasiado ruido. Y como estaba diciendo el esqueleto, simplemente aguantar es muy difícil. Así que tenía que terminar rápidamente antes de que terminen comiéndole la conciencia. Un rato después, debajo de aquel gigantesco árbol, observamos cómo múltiples explosiones se hacían presentes. El esqueleto le preguntaba a Tarzan que por qué, cómo era posible que lo estuviese haciendo. ¿Cómo podía un tipo como el prota resistir el poder de un rey? Tarzan seguía esquivando todos y cada uno de los ataques, avanzando lentamente hacia donde se encontraba el esqueleto. El esqueleto le dijo a Tarzan que había recibido el poder del rey, el poder de su rey. Pero Tarzan, que todavía se encontraba en ese estado, comenzó a preguntarle que entonces qué era lo que iba a hacer. El esqueleto, intentando protegerse, le dijo al prota que eso es inaceptable.
¿Cómo podría lograrlo un humano débil como él? Y no importaba qué tan alto sea su rango, pues su cuerpo no podría resistirlo. Y eso significaba que el poder que se encontraba adaptándose a su cuerpo eventualmente terminaría devorándolo completamente. Sonriéndole al esqueleto, Tarzán le dijo que así es, por esa misma razón eso es suficiente. Tarzán comenzó a pensar que cuando se convertía en apóstol le venía mucha información a la cabeza. Y por ejemplo, ese esqueleto es un espíritu de fuego que tomó prestado los restos de un aventurero muerto para recibir el poder del Rey Espíritu. Y la fuente de ese poder es un fragmento del Rey Espíritu. Aunque es posible destruir el mundo con el poder contenido en ese fragmento, eso es todo. Estaba muy por debajo del estatus de alguien con el rango de trascendental. Entonces, atreverse a enfrentar a un apóstol de los dioses con un juguete como ese le parecía algo hilarante. Por lo que Tarzán terminó despidiéndose del esqueleto en ese momento, mencionándole a este que era una despedida para ambos, mientras que el esqueleto había sido decapitado. Tarzán con ese ataque terminó infligiéndole 1563 puntos de daño al espíritu que habitaba en los restos. El esqueleto en esa situación comenzaba a decir que de ninguna manera eso no podía ser posible. Luego de aquello, Tarzán terminó invocando el poder del ciervo que caminaba por el sendero del viento. Y ahora mismo el poder del viento estaba sujetando las llamas del Rey de los Espíritus. Tarzán comenzó a decir que dado que las circunstancias habían cambiado, el fuego del Rey de los Espíritus podía ser apagado sin esfuerzo, incluso con las habilidades espirituales de nivel inferior. El esqueleto todavía le preguntaba al prota que cómo se atrevía a intentar jugar con el poder del Rey de los Espíritus. El esqueleto en sus últimos momentos comenzó a decirle al rey que si alguna vez se encontraba otra vez con ese hombre, por favor tenía que quemarlo en el fuego y que éste pereciera de la forma más cruel posible. El sistema le mencionaba a Tarzán lo siguiente: estaba en las cenizas, había ganado contra el espíritu, destruyó el mundo de los espíritus, recibió el título del que se opone a la naturaleza. El nivel de Tarzán terminó subiendo 3 veces. Observando todo esto, Tarzán comenzaba a decir que había múltiples recompensas. Su poder espiritual había sido activado de forma permanente, la fuerza aumentaba en 56 puntos, la agilidad en 65, la inteligencia en 54, la resistencia en 350 y el maná en 40. Título: aquel que se opone a la naturaleza había arruinado el mundo de los espíritus. Su notoriedad se había extendido entre todos ellos. Todo el daño a los espíritus aumentaría en un 20%, y el cariño de los espíritus hacia el prota disminuía significativamente. Habilidad espiritual, pequeña chispa. Esta habilidad consume 300 puntos de maná, comprensión de la habilidad 1%. Duración de la habilidad 10 minutos. Convoca una chispa muy débil que los espíritus poseen desde sus inicios y la hace habitar dentro de él. Puede ejercer una influencia muy grande sobre las llamas durante su duración. Tarzán comenzó a decir que era bastante ambiguo ahora, pero llegaría el día en el que esa habilidad podría resultar bastante útil. Tarzán comenzó a pensar que recibía algunas ventajas cuando se enfrentaba a enemigos difíciles, por ejemplo las habilidades que podía recibir. Tarzán recordó aquella habilidad que había obtenido, habilidad especial siempre activa, asesino de gigantes. Comprensión de la habilidad 1%, cuando se enfrenta a enemigos que son difíciles o imposibles de derrotar, el poder de ataque y defensa aumenta. El chico continuó pensando que considerando el aumento de habilidades, estaba claro que mostraría un efecto más allá del 10%. Y finalmente la habilidad de apostolización. Habilidad de activación especial, Flor del Apóstol Raquirratas. El poder otorgado por el dios de la lucha y la muerte por primera vez desde sus orígenes. Durante 10 minutos obtendría parte del poder de los apóstoles de Raquirratas. Y esa es una habilidad que no se puede utilizar durante un día después de su activación. Tarzán comenzaba a mencionar que una vez que utilizó la apostolización no solamente recibió el poder, sino que todo tipo de información. Y si no fuera por sí mismo, probablemente hubiese perdido su sentido de identidad. Vio mundos que no conocía y todos los paisajes que nunca antes han sido vistos por los seres humanos. Y casi no sufrió daños por el fuego del Rey de los Espíritus. El prota le preguntaba al fantasma si acaso sabía el porqué de esto. El fantasma le dijo al prota que se debía a una diferencia de clases. Normalmente, incluso con el poder de un apóstol no se puede ser 100% igual, pero el prota lo había utilizado casi por completo. Y en términos extremos, en el momento en el que el prota utilizó la transformación, casi no había ninguna entidad capaz de hacerle daño real. ¿Y serán aquellos que son como un apóstol o que han alcanzado un nivel similar parecidos al prota? O mejor dicho, dejando de lado a los simplemente fuertes. Tarzán preguntaba que si acaso sería un nivel más o algo así. Aunque por otro lado era bastante gracioso que aquel espíritu haya quemado el mundo que tenía que proteger. El fantasma le dijo al prota que tenía razón, ya que toda la zona circundante se había convertido en un montón de cenizas. El fantasma preguntaba si acaso estaría bien en esa situación. El sistema mencionaba lo siguiente: las raíces del árbol de un pequeño mundo. Son las raíces de un árbol que imitaba el árbol del mundo.
la cual proporciona un refugio para los espíritus y calma la confusión. El fantasma le dijo al prota que probablemente todo esté bien, porque lo importante no es lo que parece, sino lo que hay dentro. Tae-san comenzó a pensar que eso le pondría fin a la búsqueda, y ahora que toda la misión había terminado podía volverse un poco más fuerte. Y además se dio cuenta cuando había utilizado el poder del apóstol. La diferencia entre los estatus de una persona trascendental, los dioses del laberinto y los dioses antiguos también son seres muy fuertes a los cuales no pueden ser vencidos. Y cuanto más profundice, más fuerte terminarán volviéndose todos los enemigos que se encuentren en su camino. Ahora mismo Tae-san pensaba que necesitaba un poco más de fuerza, tenía que volverse mucho más fuerte. Solo entonces podría hacerle frente a estas criaturas y a estos poderosos monstruos. Bueno chicos, recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.